Claudia Arellano, contigo. Ahora, y Cervantes, digo, ya no sé exactamente qué parte de su vida, pero sí llega a vislumbrar el éxito con la obra, digamos, de la primera parte del Quijote, ¿no? En realidad es un éxito muy acotado, porque por un lado sí se llega a conocer, esta primera parte del Quijote se publica en 1795, 1575, perdón, y se empieza a difundir de tal manera que incluso había piratas de esta novela e incluso el propio Cervantes lo retoma eso en la segunda parte del Quijote, que ya se publica en 1616, y habla justamente del éxito que tenía el Quijote porque estaba en boca de mucha gente, porque había tenido pues diferentes imitadores. Hoy incluso podríamos hablar de lo que es la fanfiction, que es el tomar una obra muy importante del género del cómic o del mundo pop y transcribirlo, ¿no? Por ejemplo, de Crepúsculo o a hacer aventuras de Batman que no son las originales. Eso le pasó precisamente al Quijote. Entonces hay numerosas versiones que complementan, digamos, que sus andanzas, pero no son de la mano de Cervantes. Entonces, por ese lado sí es un éxito rotundo, pero por el otro, bueno, no hay un éxito económico, que, bueno, pues siempre acompañó la pobreza a Cervantes, y platicábamos en la entrada del programa que, bueno, es muy curioso porque Cervantes, a pesar de que no hay un retrato fiel de él, porque lo único que hay son referencias también apócrifas, las imágenes que hemos visto de que aparentemente Cervantes pues en realidad no existen, pues se habla en una descripción de que Cervantes usaba lentes y que en alguna ocasión los cristales se quebraron, pero por producto de la pobreza pues ni siquiera fueron sustituidos, ¿no? Entonces podemos imaginarnos a este personaje sí muy exitoso, fundamental en la literatura española y prácticamente universal, pero por otro lado que no tuvo... Todo el mundo sí sabe quién es Cervantes, ¿no? Gracias al Quijote, justamente. Claro, porque además Cervantes y el Quijote han trascendido y hoy en día podemos hablar de calles, de monumentos, de festivales, de pues prácticamente premios literarios, universidades, medallas que llevan su emblema y que llevan su nombre, ¿no? Y además, como te decía en un principio, también la obra de Cervantes, particularmente esta del Quijote, pues se ha trasladado al cine, a otros escritores que también han retomado traducido la figura, ¿a cuántas lenguas? A la pintura. Bueno, eso que dices es muy importante, prácticamente traducido a todas las lenguas, y es un bestseller además, porque tiene el mayor número de traducciones y de ediciones solamente después de la Biblia. Lo comparaban casi incluso al nivel de la Biblia, ¿no? Exactamente. Entonces, si estamos hablando de un personaje que tiene 400 años de fallecido y que todavía podemos hablar tan en presente de él, pues es importantísimo, porque además el legado literario, que es lo principal, pues es muy importante. Como te digo, abrió diferentes caminos para que los autores posteriores pudieran discurrir, es decir, creó las estructuras, el cruce de géneros, las diferentes estéticas que nos definen ya como literatura contemporánea, y pensar que eso lo hizo un personaje que estuvo en cautiverio, que pasó pobrezas, que tuvo 1000 aventuras, que fue vendido como esclavo, pues en realidad es una vida, pues yo creo que muy provechosa y muy venturosa, ¿no? Fíjate, Claudia, estamos hablando de 1547 cuando nació, y por ello los 400 años porque se murió en 1616. Decíamos que casi a la par de Shakespeare, ¿no? Sí, murió a los 68 años. ¿68? A los 68 años, pero creo que con una vida muy, muy rica, muy anecdótica, llena justamente de pinceladas de genialidad, y no solamente en el Quijote, sino en algunas obras menores, ¿no? En sus novelas ¿pero crees que algún día vio la obra completa en su cabeza? Porque decían que como iba viendo, iba escribiendo, ¿no? Como que sí le metía de todo, y historias y cosas que le iban pasando. Sobre todo eso en la primera parte. La segunda parte del Quijote ya es mucho más ordenada, es mucho más estructurada, los personajes mucho más delineados. Era un mejor escritor, ya digamos, que en la segunda parte, pero también esto se refleja en las obras que están alrededor, porque esas obras alrededor
aunque no son autobiográficas necesariamente, sí son, digamos que vivenciales, o narran las experiencias que le tocó vivir en Argel, que le tocó vivir en Italia, que le tocó vivir incluso ya en España, en donde incluso fue recolector de impuestos en el sur de España, en lo que es Sevilla, muy cerca ya de África, y donde incluso fue encarcelado porque pues no le salieron las cuentas cuando lo revisaron, y entonces bueno, pues también nuevamente fue llevado ahí por fraude a prisión. Pero bueno, pues justamente nos habla de un personaje que tiene muchos matices, que tiene mucho contraste para poder analizar desde muchos ángulos. En la genialidad para tener una vida común y corriente, entre comillas, ¿no? Aparentemente. Entonces, por eso ahorita que preguntabas qué pasaría por su cabeza, bueno, pues yo creo que todos los personajes estaban dentro de él, ¿no? Entonces, lo mismo es Sancho Panza dialogando, que es el ideal del Quijote, queriendo transformar su entorno, su realidad, su época, e incluso aventurarse, digamos, a lo que vendría después, no solamente en la literatura, sino en el mismo mundo, ¿no? Porque, bueno, hay disertaciones interesantísimas acerca de la justicia, de lo que es la ley, de lo que es justamente la amistad. Está muy rico que leerlo, también, ¿no? Sin duda yo creo que es como de rigor, ¿no? Sí, en citas, en pasajes, en metáforas. Entonces hay que leerlo, hay que interpretarlo. Personajes de gran relieve han hablado de él, el propio Borges, Carlos Fuentes decía que él cada año releía al Quijote justamente en la Semana Santa para aprender cosas nuevas de él. Entonces pues yo creo que eso nos habla de la gran riqueza que tiene un personaje como Miguel de Cervantes y su obra principal, que es el Quijote. Bueno, mi querido José Noé, podríamos seguir, hable y hable, ¿verdad? Podríamos platicar mucho. Te invito a que hablamos ahora de Shakespeare la próxima semana, si me lo permites. Va a ser un placer. Porque también, bueno, ese es otro temotota. Sí, ¿te parece? Que son personajes de talla verdaderamente mundial. Digamos irrepetibles, ya no existen dos de esos iguales. Y aunque hubieran, ya no los podríamos, digamos que reconocer en la misma dimensión. Así probablemente, ¿no? Porque ahora el mundo ha cambiado, y ha cambiado pues también en sus diferentes apreciaciones, justamente gracias a estos personajes. Así es. Pues muchas gracias, José Noé Mercado, un placer, que es nuestro amigo primero y también colaborador de este programa. Gracias, corazón. Cultura y tentaciones. Y a ver qué nos tiene Marisela Salazar, coordinadora de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura. Hola Claudia, te cuento que este sábado es inaugurada con motivo del 10º aniversario luctuoso de Juan Soriano, la exposición titulada Juan Soriano 1920-2006, esto en el Museo de Arte Moderno. Se trata de obras fechadas entre 1934 y 1989, que incluyen pintura, dibujo, tapices, correspondencia íntima y documentos de las contribuciones que hizo al teatro y a la poesía también, una exposición que vale la pena. Recordamos a Juan Soriano por piezas como La Luna, esta escultura monumental que mide 6 metros y que está en la explanada del Auditorio Nacional, y otra de las piezas con las que lo reconocemos es La Paloma, que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Pues un artista que fue de la generación de Octavio Paz, Leonora Carrington, en fin, uno de los grandes artistas del siglo XX. Así que les recomiendo esta exposición, Juan Soriano 1920-2006, en el Museo de Arte Moderno, que está en Paseo de la Reforma y Gandhi, y abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues les recordamos que estas y muchas otras actividades para esta semana las pueden consultar en www.mexicoescultura.com, que es una cartelera nacional.